Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Y entonces chocaron, estaban esquiando los dos en la misma pista y chocaron los dos. Y este hombre la quiere demandar a ella por $3 millones. Ahora no sé, no me dio tiempo para hacer la matemática. Ahí tú multiplica cuántos pesos serían. Este hombre la quiere demandar por $3 millones de dólares. Y en su demanda, él declara que sufrió una fractura de 4 costillas, un traumatismo cráneoencefálico, síndrome postconmocional cerebral, está física y mentalmente discapacitado a partir de este accidente. Y dice él ahí en su declaración: estoy viviendo otra vida totalmente diferente ahora. Y entonces, según él, ha sido tan afectado por este incidente. Este hombre, no sé, pesaba como 180 kilos, no sé, era un hombre grande. Esta mujer, cuando pesará como 60, 50 kilos, no sé. Pero según que el accidente lo había lastimado tanto, que quería $3 millones. Y la demanda entonces se resolvió bastante fácil. ¿Sabes cómo se resolvió esta demanda? Durante el juicio, el abogado de esta actriz demostró que este hombre era una farsa, y lo demostró porque justo después del accidente, este hombre había viajado a Europa, a Perú, a Marruecos, a las Islas Canarias, se había aventado de las tirolesas en Tailandia, viajó a Costa Rica, y todo eso en su cerebro pensó que era buena idea postearlo en Facebook. Y se dieron cuenta que este hombre entonces no estaba discapacitado, su vida no había sido afectada tan grave, simplemente quería los $3 millones. Ahora, ¿por qué te digo este chisme? Sabes, esta mañana me pongo a pensar en la iglesia, me pongo a pensar en todas las iglesias y todas las personas que estamos reunidos este lunes, este domingo, adorando a Dios. Y sabes, me pongo a pensar en todas esas personas que hemos sido, según nosotros, impactados por la gracia y el amor de Dios, que hemos tenido un encuentro con Jesús y decimos que nuestra vida ahora ha sido transformada.
radicalmente transformada, que nuestra vida a partir de ese día, esa noche lloviendo, cuando levantamos la mano y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y anotamos nuestro nombre en la Biblia, a partir de ese día nuestra vida fue radicalmente transformada. Y sabes, algunos de nosotros, estoy seguro que seremos desmentidos porque nuestra vida no fue transformada como nosotros estamos diciendo, como nos imaginamos, como declaramos. No muy diferente a este hombre. No muy diferente a este hombre que está tan seguro, que su vida ha sido tan afectada por esta colisión con esta mujer, que ahora no puede ser su vida igual, está discapacitado. Muchos de nosotros, sabes, pensamos que hemos encontrado a Jesús, pero nuestra vida no ha sido transformada. Y sabes, o Cristo es incapaz de transformar nuestras vidas, o el Evangelio y su gracia es incapaz de transformar nuestros corazones, o nosotros hemos sido capaces de engañarnos y engañar a todo el mundo con esta falsa profesión. Sabes, el día de hoy te quiero decir un mensaje bastante sencillo. El que conoce a Jesús, sigue a Jesús. El que conoce a Jesús, sigue a Jesús. Y quiero ver 3 puntos bastante cortos contigo. Quiero ver contigo la oportunidad, quiero ver el milagro y quiero ver la respuesta. La oportunidad, el milagro y la respuesta. Quiero que vayas conmigo al primer punto, la oportunidad. ¿Te acuerdas? Jesús está enseñando su mensaje y cumple sus promesas. Isaías 61, el año del jubileo. Jesús empieza a cumplir lo que ha prometido, empieza a sanar, empieza a predicar el evangelio. ¿Te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. Jesús se vuelve popular, Jesús sigue predicando. En el versículo 1, fíjate lo que dice, la gente lo apretujaba. Era tanta su popularidad, era tanta la gente que quería escucharlo, que la gente se amontonaba alrededor de él. No sé si te ha tocado estar algún día en un Buen Fin. A mí me tocó, era horrible. Me prometí en ese momento jamás en mi vida estar en una situación de esa. Sabes, esto no era muy diferente a un Buen Fin. La gente estaba agolpada, estaban apretujando a Jesús porque querían escuchar el mensaje de Dios. Querían escuchar lo que Jesús estaba predicando. Pero sabes, después Lucas nos va a dejar ver que no era tanto el mensaje que Jesús estaba predicando, sino los milagros que Jesús estaba haciendo. Y eso era lo que la gente quería ver, quería experimentar. En este momento la gente estaba apretujando a Jesús, estaba aferrándose a Jesús. Tanta era la gente y tanta era la emoción que no había lugar para Jesús para predicar. Imagínate esa situación. Estaban sacando a Jesús al agua porque la gente estaba a las orillas del lago y Jesús ya no tenía espacio para avanzar. La gente quería ver milagros, quería conocer a Jesús. En ese contexto, en esa situación, Jesús ve la solución. Ve 2 barcas, versículo 2, ¿te acuerdas? Ve 2 barcas sin usar, había 2 grupos de pescadores y la pregunta es, bueno, ¿quiénes son estos grupos de pescadores? No se nos dicen los nombres de todas las personas que estaban ahí pescando. Sin embargo, después nos damos cuenta, versículo 9, versículo 10, que estaba Santiago, estaba Juan, que eran los hijos de Zebedeo. Podríamos decir que estaba Andrés, el hermano de Simón, ¿te acuerdas? Sin embargo, el énfasis está en Pedro. Jesús le habla a Pedro. Pedro sigue las instrucciones. Jesús ve las 2 barcas, los 2 grupos de pescadores, y estos pescadores están limpiando las redes. Date cuenta que los pescadores no están enmendando las redes, no las están componiendo, las están limpiando. Si después en tu casa con más tiempo los evangelios, te darás cuenta que los pescadores cuando terminan de pescar siempre están enmendando sus redes, las están componiendo. Cuando una persona pescaba era tanta la tensión en los hilos
que se rompían. Y entonces lo que hacían los pescadores justo después de hacer una pesca, enmendaban esas redes, las sellaban, las amarraban, las componían para en el siguiente día, en la siguiente mañana, volver a pescar. Pero fíjate, dice que estaban limpiando las redes. ¿Por qué estaban simplemente limpiando las redes y no estaban enmendando las redes? Porque estas redes no habían sido usadas. En el versículo 2, ¿te acuerdas? Nos dice Lucas que ellos no habían podido pescar absolutamente nada. Ahora ponte a pensar en esto. Los pescadores habían estado tratando de pescar. No habían agarrado nada. Estaban limpiando simplemente las redes. ¿Te puedes imaginar la decepción de estos pescadores? Toda la noche habían estado pescando o habían estado tratando de pescar. Y se tenía que pescar en las noches porque era cuando los peces salían. Era más fácil de pescar. Los peces no iban al fondo a dormir, no se escondían. Tenían que hacerlo en la noche y los pescadores tenían que prepararse días antes. Tenían que preparar las redes, tenían que prepararse mentalmente de estar todo una noche sin dormir. Le tenían que explicar a sus hijos, a sus esposas, que no podían estar con ellos porque tenían que trabajar. Habían estado toda esa noche y simplemente estaban limpiando las redes. En el versículo 3 dice que Jesús se sube a la barca que pertenecía a Simón. Y me llama la atención cómo es que Jesús sabía cuál era la barca de Pedro. Sabes, después si vas conmigo al capítulo 1 de Juan, te darás cuenta cómo es que Pedro llegó a conocer a Jesús. Su hermano Andrés es discípulo de Juan el Bautista y Juan el Bautista apunta a Jesús. ¿Te acuerdas? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés conoce a Jesús y después Andrés le presenta a Pedro y Andrés le muestra a Jesús. Fíjate, Juan capítulo 1 versículo 42, luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo: tú eres Simón. Date cuenta, Jesús lo conoce al instante. Ponte a pensar en la experiencia que tenía Pedro en este momento. Era la primera vez que conocía a Jesús. Sin embargo, es Jesús quien lo conoce a él. Lo llama por su nombre. Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Entonces sabemos que Jesús ya conocía a Pedro. ¿Sale? No era un total desconocido este Pedro para Jesús. Sabe Jesús que Pedro no ha pescado en toda la noche. Jesús está predicando el evangelio, ve estas dos barcas y se sube en la de Pedro. Entonces está predicando en la barca de Pedro y me llama la atención el día que estaba experimentando Pedro. Sabes, era un mal día para pedir favores. Era un mal día para servir a Jesús. ¿Has tenido alguno de esos días en tu vida? O sea, ¿te ha pasado de todo? Dejaste las ventanas abiertas, se te mojó toda la ropa. No es un día para Jesús. Jesús, perdóname, pero este día en verdad será una excepción porque no puedo pensar en Jesús en este momento. ¿Te ha pasado uno de esos días? ¿Sabes? Pedro había estado tratando de pescar toda la noche. Seguramente tenía hambre. Seguramente tenía sueño, estaba sudado, estaba sucio. Y sin embargo, Jesús se atreve a pedirle un favor a Pedro en este día que había sido tan malo. Pedro ya había regresado del lago, ¿sale? Ya estaba limpiando sus redes ya estaban limpias. Había estado pasando la noche trabajando en el mar, en el agua. Ahora ya estaba adentro, justo estaba ahí, estaban las barcas, ya estaban ahí descansando, pero Jesús ve las barcas y utiliza una de esas barcas y entonces Pedro ahora tiene que empujar la barca una vez más hacia el agua para que Jesús pudiera predicar su sermón. Ahora no sé tú, pero si yo hubiera sido Pedro, llego de trabajar, tengo un día mal, desperdicio todo ese día y no hay cómo vender esos pescados. Tengo un montón de presiones.
¿Cómo voy a pagar el agua? ¿Cómo voy a pagar el luz? Este día que según yo la iba a hacer y con esto pagaba todas mis deudas, con esto pagaba la mensualidad de Copel, lo que sea. No pude hacerlo. Tuve un mal día de trabajo. Este día no puedo pensar en Jesús, no puedo servir a Jesús. Sin embargo, Jesús llega y sube, utiliza la barca de Pedro. Y ahora Pedro, si yo hubiera sido Pedro, hubiera estado pensando, híjole, ¿cómo cuánto se tardará el sermón de Jesús? Porque mira, yo estuve aquí toda la noche. Salí, no sé, a las 2, a la 1 de la madrugada de mi casa. Ya son las 6, ya hay luz, ya tengo muchísima hambre. Le tengo que explicar a mi esposa que no hay nada, que no pude resolver. Ahora Jesús está utilizando mi barca, no sé cuánto se va a tardar. Mal día para favores para Pedro. Y lo que le doy a Pedro en este momento, en esta situación, es por lo menos esa disponibilidad de servir a Jesús, de ser interrumpido por Jesús. Dice, luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Y sabes, Pedro no desperdició esta oportunidad de ser incomodado por Jesús, de servir a Jesús. No sé si te ha pasado que muchas veces en medio de tu miércoles, de tu martes en la mañana, en el tráfico, de tu mal día, cuando no pescaste absolutamente nada, estás frustrado, estás cansado, estás con las presiones de cómo vas a pagar esto si no pude trabajar en esto y no pude vender esto. Y Jesús se atreve a interrumpirte, a incomodarte y a ponerte en medio de ese día una oportunidad para servir. Y sabes, si eres como yo, es muy fácil simplemente ignorar esa oportunidad. Porque es un mal día para servir. Porque si supieran por lo que estoy pasando, no tuviera ni siquiera tiempo para pensar en otra cosa. Pero sabes, muchas veces en nuestro corazón está esa inquietud de que no hemos experimentado a Dios por mucho tiempo. No hemos conocido a Dios por mucho tiempo. No nos ha hablado por mucho tiempo. Y si te diría, hermano, que una de las razones por las cuales tienes eso en tu corazón es porque no dejas que Dios interrumpa tu horario, aún en esos días malos. Sabes, todos tenemos presiones laborales, familiares, económicas, absolutamente todos. Y una de las mentiras que estamos tentados a pensar es que nadie puede entender la situación por la que estamos pasando. Y nos aislamos, nos encerramos y nos endurecemos a la gracia y a la misericordia de Dios interrumpiendo nuestras vidas. Porque tenemos un mal día y en ese día no podemos pensar en otra cosa. Y sabes, empezamos a decirnos a nosotros mismos que no sentimos a Dios, que no sentimos a su iglesia. Si te preguntara, hermano, ¿dejas que Dios se entrometa en tu vida? ¿Dejas que la iglesia se entrometa en tu vida? ¿Estás desperdiciando oportunidades? Sabes, en esos días apurados, atareados, frustrantes, ¿haces tiempo para buscar a tu iglesia, para pedir consejo, para orar con tu iglesia? Porque, hermano, después, ¿cómo decimos que no sentimos a nuestra iglesia? ¿Sabes que los que vienen aquí en los grupos pequeños tienen los mismos problemas que tenemos todos? Plazos a cumplir, presiones laborales, dudas, ansiedades, inquietudes. ¿Sabes que los que deciden venir aquí los domingos venimos con las mismas inquietudes que todos, con los mismos pecados, con las mismas culpas? ¿Sabes, Pedro, en este momento de frustración, de ansiedad, de preocupación, decidió ser interrumpido por Jesús? Estuvo dispuesto a abrir espacio en su día para Jesús. El primer punto entonces es la oportunidad. Quiero que veas conmigo el milagro. Pedro abre su corazón en ese día frustrante. Deja que Jesús se entrometa. Deja que Jesús lo incomode. En el versículo 4 vemos que Jesús termina de enseñar su sermón. Y no me lo vas a creer, pero Jesús
sigue pidiendo en este día malo. Jesús le sigue pidiendo cosas a Pedro en este día tan frustrante para Pedro. Ya le pidió la barca, ya le pidió el ray, ¿sale? Ya le dio el ray, ya estuvo ahí esperándolo, escuchó el sermón, ok, bueno, ya me puedo ir a mi casa a bañar, a comer. Jesús sigue pidiendo cosas. Y Jesús ahora le pide a Pedro que reme aún más. Ya es de día, el sol había salido. Le pide a Pedro que ensucie las redes otra vez, porque ya las había limpiado, ¿te acuerdas? Porque no había pescado nada, no había agarrado nada. Ya había guardado su coche, ya había guardado las redes. Jesús le pide que se adentre en el mar, que eche sus redes una vez más. Pedro estaba desvelado, estaba hambriento. Versículo 5, fíjate la respuesta: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Quiero que notes esto, lo llama maestro. Lo llama maestro y sin embargo se atreve a corregir a Jesús. Hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. En otras palabras, mira Jesús, lo tuyo es la teología. Lo tuyo son los milagros, pero mira, nos dedicamos a la pesca. Hemos hecho esto desde que nuestros papás pudieron enseñarnos a caminar. Está Pedro, está Andrés, está Juan. Habían sido pescadores toda su vida. Estaban utilizando unas redes que se utilizaban de noche y eran especiales, eran de lino, porque eran prácticamente invisibles en la noche y eran bastante visibles durante el día. Ahora fíjate, Jesús le estaba pidiendo a los discípulos, le estaba pidiendo a Pedro que echara las redes durante el día cuando no pudo pescar nada durante la noche. ¿Tiene sentido lo que estaba pidiendo Jesús? Habían estado toda una noche trabajando, sudando. Me imagino las ampollas o la espalda baja toda embarada, frustrados. Ahora Jesús les está pidiendo que lo hagan otra vez durante el día. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos estado pescando nada. Y esta palabra para trabajar duro significa literalmente trabajar hasta el agotamiento, hasta estar exhausto. Se utiliza la misma palabra cuando Jesús habla en Lucas capítulo 12. Dice, fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan, esa palabra, no trabajan hasta estar reventados, ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Pedro estaba trabajando hasta el cansancio. Sin embargo, no había podido hacer nada. Lo tuyo es la predicación. Lo tuyo es en los milagros. Jesús, déjanos a nosotros la pesca. En otras palabras, ¿qué tienes tú que decirnos a nosotros acerca de pescar? ¿Será que Jesús estaba fuera de lugar? ¿Será que Jesús en este momento se había sobreextendido y no sabía de lo que estaba hablando? ¿Será que Jesús en su emoción habló fuera de lugar? ¿Sabes? Es algo que estoy convencido que todos nosotros experimentamos en la vida de iglesia, en nuestra vida cristiana. Y a veces tenemos la tentación de arrinconar a Dios y arrinconar a Jesús en los ámbitos religiosos que decimos o en los ámbitos de teología. Jesús, ¿qué le va a tener que enseñar a un pescador? Jesús, ¿qué le va a tener que enseñar a un inversionista? Jesús, ¿qué le va a tener que enseñar a un emprendedor? Jesús, ¿qué le va a tener que enseñar a una mamá? Jesús, pues, está como para la iglesia, ¿no? O sea, está para los milagros, tal vez para hacerte sentir bonito. Pero, ¿qué tiene que decir al pescador? ¿Qué le tiene que decir al inversionista? ¿Qué le tiene que decir al emprendedor? ¿Qué le tiene que decir a la mamá? Sabes, en esa tentación que tenemos, arrinconamos a Jesús y lo dejamos ahí, ¿sabes? Y cuando Jesús se atreve a incomodarnos en ciertas áreas de nuestra vida,
en nuestras áreas económicas, en nuestras áreas laborales, en nuestras áreas emocionales, cuando sabemos que Jesús nos está hablando ahí, o tal vez incluso nos está hablando por medio de la iglesia. Tal vez cuando una persona de la iglesia te dice, wow, aquí esto como que esa decisión no está muy cristiana que veamos. Como que donde estás invirtiendo el dinero, cómo estás gastando el dinero, como que no veo mucho a Jesús ahí. O cómo estás viviendo tu vida sentimental, como que no veo mucho a Jesús ahí. ¿Y sabes lo que decimos? Pero pues, ¿tú qué vas a saber si no estás en mi situación? ¿Cómo vas a enseñarme a invertir mi dinero si no tienes la presión que yo tengo? Si no estudiaste economía, ¿cómo vas a decirme cómo vivir mi vida sentimental si no sabes la soledad que experimento? ¿Cómo vas a decirle al emprendedor qué decisiones tomar cuando no sabes la presión social de esa persona? Pero sabes, fíjate, Hebreos 14:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. Te das cuenta, tentado en todo. Que es Jesús quien ha experimentado absolutamente todo lo que tú has experimentado y vas a experimentar. Que es Jesús atreviéndose a hablar al pecador, al pescador, porque sabe de lo que está hablando. Y es Jesús diciéndole al inversionista, diciéndole al emprendedor, diciéndole a mamá, diciéndole al papá qué hacer, porque es Jesús quien ha experimentado todo y sabe cómo hacerlo mejor. Y sabes, últimamente la iglesia apunta a Cristo, no a la propia experiencia de cada uno, ¿no es cierto? Sabes, hermano, yo no pude haber pasado por ese trabajo, no pude haber pasado por esa presión, pero sabes, apuntamos a Cristo. Y Cristo experimentó absolutamente todo. Y entonces es Cristo quien es capaz y está dispuesto a dirigir tu vida. No muy diferente a la de Pedro. ¿Qué tiene que decirle un predicador a un pescador? Porque es Jesús y sabe cómo hacer las cosas. Fíjate entonces, versículo 5, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y sabes, este Pedro era el capitán de este barco. Era la persona que estaba frente de este grupo de pescadores. Y lo que comentaristas notan en este versículo es que literalmente es el capitán del barco dándole el timón a Jesús. Y es una frase que se utilizaba entonces entre capitanes cuando iban a intercambiar el timón. Entonces no era ahora Pedro quien estaba en control del barco, sino era Jesús quien habría de dirigir ese barco. Entonces, maestro, yo tengo mi idea, pero como tú dices, ve a donde se te ocurra. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y sabes, te hago una pregunta, ¿quién es el capitán de tu barco? ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién toma las decisiones en tu vida? ¿Estás seguro que le estás dando el control a Jesús? ¿Estás seguro que le estás dando el timón al maestro? Fíjate, nuestras vidas no lucen muy diferente a la canción de Vicente Fernández, ¿te acuerdas? Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Hay un poema conocidísimo, Invictus, no sé si lo has escuchado, creo que lo he leído aquí antes. No importa lo estrecha que sea la puerta, cuán cargado de castigo sea mi camino, yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Sabes, ese es el eslogan de muchos de nuestros corazones. No estamos dispuestos a dejarle el timón a Jesús porque no lo conocemos, pero no Pedro. Pedro había conocido su poder. ¿Te acuerdas cuando presenció cómo Jesús levantó a su suegra? Su suegra tenía una fiebre, estaba al borde de la muerte. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que no había ahí un fasti? No podíamos comprar ahí una medicina rápida para esa fiebre. Prácticamente era su suegra al borde de la muerte. Pedro experimenta eso, experimenta el poder de Jesús, experimenta la enseñanza de Jesús
y su corazón empieza a ser transformado por Jesús. Ponte a pensar el estrés de ver a su suegra muriéndose. Ponte a pensar en la angustia de ver a su esposa llorando por la muerte de su suegra. En ese momento de quebrantamiento, estoy seguro que Pedro experimentó a Jesús como muy pocas personas lo habrían de experimentar. Conocía a Jesús, su mensaje y su poder, y ese encuentro no se le borró en el corazón de Pedro. ¿Sabes? Muchos de nosotros utilizamos esta frase, ¿no? Señor, si me sacas de esta, voy a hacer esto. Cuando nos diagnostican, cuando perdemos un empleo, cuando nos vemos en una situación bastante precaria en nuestras vidas, has dicho, Señor, si me sacas de esta, voy a hacer esto, te voy a servir, voy a irme al Congo a predicar, o Señor, voy a dejar a esta persona, Señor, voy a ofrendar esto. ¿Has dicho eso? Me imagino lo que habrá experimentado este Pedro cuando vio la sanación de su suegra, cuando experimentó el poder de Jesús. Y ahora Jesús le está pidiendo algo a Pedro que no era fácil para Pedro. Sin embargo, Pedro lo conocía, y sabes, este conocimiento previo ayuda a Pedro a poder confiar a Jesús en la incertidumbre. Porque Jesús ya le había enseñado quién era. Pedro tenía que confiarle a Jesús. Si Pedro decía conocerle a Jesús, no había de otra, tenía que confiarle a Jesús, ¿no es cierto? Y sabes, vemos ahí el milagro, versículos 6 al 7. No sé cuántas veces estuvo Pedro echando la red, pero solamente una vez durante el día la echó con Jesús. Así lo hicieron y recogieron una cantidad grande de peces, tan grande que se estaban reventando las redes. Las barcas se estaban hundiendo, versículo 7. Quiero que veas conmigo la reacción. Vemos la oportunidad, el milagro, la reacción. Versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Esta es una reacción bastante peculiar, ¿no es cierto?, de Pedro. Acaba de ver un milagro, acaba de ver la multiplicación, el milagro de multiplicar peces, de llenarse las redes, de reventarse las redes. Y si yo hubiera sido Pedro, le hubiera enseñado un contrato a Jesús. Hacemos una compañía, Samuel Jesús Corporation. Mira, tú sacas los peces, yo los vendo, tranquis, y esto resulta. Fíjate su reacción. Señor, aléjate de mí. Vete de aquí. Sabes, era una reacción radical de vergüenza, de sorpresa. Hace algún tiempo en la primaria, te voy a contar uno de mis traumas. No fue un trauma. Yo era muy canijo en la primaria, me expulsaron 2 veces. Pero sabes, en una de esas me hicieron una a mí. Estaba enfrente en el pizarrón y tenía mis amigos y éramos los terribles del salón. Y uno de ellos pensó que era una buena broma bajarme los pantalones delante de todos. Y me bajaron los pantalones delante de todos. Estaba yo justo ahí en el pizarrón y me acuerdo que me bajaron los pantalones. Y sabes, sentí una vergüenza. Ha sido el momento que sentí vergüenza en toda mi vida. Me quería esconder, quería correr, no quería que nadie me viera. Y sabes, me atrevería a decir que lo que está sintiendo Pedro no es muy diferente. Porque se acaba de dar cuenta quién es Jesús. Se acaba de dar cuenta entonces que si es el Mesías, Él es el 3 veces santo. Y Él es 3 veces santo, entonces Pedro es 3 veces pecador. Y no tiene nada que hacer delante de Jesús. Porque es Jesús perfecto delante de Pedro imperfecto. Y es Jesús sintiendo esa desnudez, donde no puede aparentar nada delante de Dios. No puede pretender que es mejor de lo que es en ese momento, porque sabe que Jesús conoce su corazón. Y sabes, esa respuesta, apártate de mí, la podríamos traducir, Señor, ten misericordia. Señor, perdóname. Y no porque este Pedro había pecado esa noche, sino porque era Pedro confesando su estado de pecador. R.C. Sproul, fíjate lo que nos dice, no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Es Pedro sabiéndose, confesándose pecador, no muy diferente a la reacción de Isaías. ¿Te acuerdas la reacción de Isaías? Ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros.
y vivo en medio de un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al Señor, el Señor de los ejércitos. Sabes, Pedro se sentía incapaz delante de Jesús porque Jesús le demostró que Pedro era incapaz. Sus fuerzas no eran suficientes. Su justicia no era suficiente porque Pedro se dejó de comparar con el vecino y se llegó a comparar con el santo. Y se llegó a comparar con Cristo y entonces se dio cuenta que no era absolutamente nada delante de Cristo. Hermano, te hago una pregunta. ¿Has reaccionado así delante de Cristo? Porque decimos que hemos encontrado a Cristo, ¿no es cierto? Que hemos tenido un encuentro con Cristo. Hermano, ¿has visto tu pecado delante de la santidad de Cristo? ¿Has visto tu suciedad delante de la justicia de Cristo? ¿Has sentido esa desnudez delante de la omnipresencia de Cristo? Y sabes, es Cristo en su misericordia revelando el pecado en Pedro. Porque sabes, Cristo revela nuestros pecados no para avergonzarnos, no para desanimarnos, no para aplastarnos. Hermano, escúchame, si Cristo revela un pecado en tu vida, jamás habría de ser para alejarte de Cristo. Jamás ha de ser para alejarte de su iglesia. Jamás ha de ser para desanimarte. Jamás ha de ser para avergonzarte. Es Jesús mostrándole el pecado a Pedro para que Pedro pueda acercarse a Jesús como un Salvador. Para que Pedro pueda experimentar la misericordia de Jesús. Sabes, muchos de nosotros tenemos vidas tibias delante de Jesús, delante de Dios. Y cuando hablo con algunos de ustedes y les pregunto, bueno, hermanos, si estás desanimado, si estás viviendo en pecado, pues, ¿por qué no te acercas a Dios? Y es que estoy desanimado. Ok, sí lo entiendo, estás desanimado, pero ¿sabes por qué no te acercas a Dios? Es que estoy en pecado. Ok, bueno, pero mira, si estás en pecado, ¿por qué no te acercas a Cristo? Porque ¿sabes quién más te va a poder sanar? ¿Quién más te va a poder perdonar? ¿Quién más te va a poder justificar? ¿Quién más te va a poder santificar? ¿Quién más te va a poder animar? ¿Quién más podrá sostener tu corazón en ese desánimo, en ese pecado? ¿Quién más podrá sacarte de ese ciclo destructivo? ¿Quién más? Es Cristo quien te ha vestido con su justicia y te ha demostrado que eres incapaz de hacer absolutamente nada por tus propias cuentas. Es Cristo en su misericordia mostrándole a Pedro lo incapaz y lo inútil que es. Es Jesús mostrándole su necesidad para suplirla. Versículo 10, no temas. Pedro se quiere esconder como Isaías. Acaban de ver al santo. Ay de mí, que estoy perdido. ¿Quién soy yo para ver al santo? Porque no tienes idea lo que soy y no tienes idea lo que habita en mi corazón. ¿Cómo es que Dios, si es omnisciente, podrá conocerme y poderme aceptarme? Y es Jesús conociendo a Pedro, todas sus dudas, todos sus pecados. Y le dice, no temas. Como le dice a Isaías, no temas. Como le dice a Jeremías, no temas. Y con cada uno de ellos suple su necesidad. A Isaías le purifica la boca. A Jeremías le recuerda que él es el justificador. A Pedro le recuerda que no hay razón para temer, no temas. Sabes, el predicador Charles Spurgeon decía que el lugar más seguro para el cristiano es a los pies de Cristo. ¿A quién vas a ir? ¿Quién te va a justificar? Con tus disciplinas mediocres que todos sabemos que no vas a cumplir, que cuando se te quita la culpa vuelves a regresar a lo mismo. ¿Crees que eso te va a justificar? ¿Crees que eso te va a limpiar? ¿Qué estás esperando? ¿A que se te olvide o se le olvide al Eterno lo que hiciste? ¿Quién más te va a limpiar? ¿Quién más te va a animar? ¿Quién más te va a sostener en esa fe tan débil? No temas.
No solamente lo justifica, sino lo comisiona. Desde ahora serás pescador de hombres, le dijo a Simón. Date cuenta de esto. Jesús es capaz de utilizar a pecadores. Jesús es capaz de utilizar a personas que se confiesan pecadores. Jesús es capaz de restaurar a personas como tú y yo, a recordarnos que no hay razón por buscar nuestra justificación por nuestros propios medios. Huir de su gracia nos justifica y nos comisiona. Versículo 11, así llevaron todas las barcas a la tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Date cuenta que está en el plural. Dejaron todo, lo siguieron. ¿Quiénes lo siguieron y quiénes dejaron todo? Santiago, Juan, Andrés. Dejaron todo por seguir a Jesús. Fíjate, Marcos capítulo 1 versículo 20, enseguida los llamó a ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus jornaleros, lo siguieron. Mateo capítulo 4 versículo 22, Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Acababan de encontrarse con Jesús. Por fin en sus vidas encontraron a alguien a quien confiar, porque Jesús les demostró que es digno de confiar, que Jesús sabe dónde ir y cómo hacerlo. Y sabes, no te pierdas de esto, dejaron absolutamente todo. No me imagino lo difícil que habrá sido dejar el negocio de sus vidas, a su papá, a la herencia familiar, y atreverse a vivir a partir de ese momento, confiando que Jesús era capaz de dirigirlos y era capaz de proveerle por sus necesidades. Ya habían visto que lo hizo. Lo dejaron todo y lo empezaron a seguir. Sabes, ponte a pensar en esto, que este Pedro, por primera vez en su vida, experimentó el éxito en su empresa como nunca antes. En su vida habría de pescar tantos peces como ese día. Y estuvo dispuesto a seguir a Jesús. ¿No te parece loco? Sabes, híjole, si yo tengo éxito en mi negocio, estaría pensando en abrir otra sucursal. Estaría pensando en invertir ese dinero. Pero ellos experimentaron algo. Vieron que Jesús era mejor. Vieron que Jesús era digno de confianza, dejaron todo y lo siguieron. ¿Lo siguieron qué? Para ser exitosos, para abrir otro changarro tal vez. Los había comisionado a ser pescadores de hombres. Lo siguieron todo para involucrarse en la misión de Jesús. Date cuenta de esto. Cuando encuentras a Jesús, Jesús siempre te comisiona. Hermano, cuando encuentras a Jesús, ves tu pecado. Cuando encuentras a Jesús, encuentras un propósito más grande del que tenías en tu vida. Me pregunto, ¿te has encontrado con Jesús? Muchas de nuestras vidas, si ves la fecha donde dices que recibiste a Cristo, donde tienes tu nombre en la Biblia, muchas de nuestras vidas lucen exactamente igual. No hemos visto verdaderamente nuestro pecado delante de Cristo. Vinimos a Él como un genio de lámpara, no como nuestro Salvador. Venimos a Él pidiéndole que nos bendiga nuestros propósitos, nuestras ideas de éxito. Fíjate, lo siguieron. Las palabras que aparecen a lo largo de los evangelios. Lucas 9:23, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Lucas 5:27, después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, dijo Jesús. Y Leví lo siguió y dejó todo para seguirlo. ¿Sabes? Cuando encuentras a Jesús, tu prioridad deja de ser lo que antes era.
Ya sea tu trabajo, ya sea éxito financiero, ya sea esa persona, es seguir a Jesús y todo se centra y todo se alinea por seguir a Jesús. Sabes, me pregunto, ¿cómo están tus finanzas? ¿Reflejan que has encontrado a Jesús? ¿Que tu prioridad es el reino de Dios y Jesús? ¿Cómo está tu tiempo? ¿Reflejan que tu prioridad es Jesús? Sabes, muchos de nosotros no encontramos problema en hacer espacio en nuestra agenda para terminar otra serie. Pero cómo nos cuesta, cómo nos cuesta hacer media hora para buscar a Jesús. Me pregunto, ¿has encontrado a Jesús? Sabes, déjame terminar con esta historia. Jim Elliot. Jim Elliot se acababa de graduar de una universidad prestigiosa. Se casó con una mujer exitosa, igual graduada de la misma universidad. Tuvieron juntos una hija. Se encontraron con Jesús y decidieron dejar todo. Se fueron a predicar el evangelio, donde fueron asesinados, donde fueron asesinados por estas tribus. Y fíjate en su diario, en uno de sus diarios, fíjate lo que dice: no es tonto, no es un tonto aquel que da lo que no puede mantener para ganar lo que no puede perder. Sabes, muchos de nosotros veríamos la vida de este hombre, pero ¿qué estaba haciendo? Tenía una licenciatura prestigiosa, una universidad prestigiosa, con una mujer inteligente, exitosa, tenía un hijo. ¿Qué estaba pensando? No es un tonto aquel que da lo que no puede mantener para ganar lo que no puede perder. ¿Sabes? Muchos de nosotros nos aferramos a aquello que estamos seguros que perderemos con el tiempo. Y dejamos a un lado aquello que no podremos perder para toda la eternidad. Me pregunto, ¿hemos conocido a Cristo? ¿Nos hemos encontrado con Cristo?